El doctor en Derecho Jorge Raúl García Sosa es un reconocido jurista a nivel nacional. Con una amplia experiencia en el ámbito del amparo, se ha destacado como litigante en los casos más relevantes del país. Además de ser titular del bufete García Sosa y Asociados, es catedrático en el Instituto de Ciencias Penales, donde ha dejado una huella duradera en la formación de futuros juristas. Su destreza, integridad y compromiso con la justicia lo convierten en una figura destacada en el campo del derecho. A todos, yo soy Jorge Raúl García Sosa, algunos ya me conocerán aquí con el foro de la doctora y del maestro y otros por otros foros, ¿no? Pero bueno, me hicieron favor de invitarme, yo iba a tratar de ir al estado de Tlaxcala a estar presencialmente con ustedes, pero por cuestiones de trabajo se me complicó y no puedo trasladarme, pero bueno, estoy aquí. La maestra, la doctora me pedía que hiciera una sesión de 1 hora, a mí se me da mucho el hablar, entonces no tenía problema. Yo tengo un tema después del horario de estar con ustedes, entonces desafortunadamente nada más voy a dar el plazo que tengo, ¿no? Bueno, a ver, yo digo el título, si yo no me recuerdo es la inconstitucionalidad de las leyes, una aberración, evolución y sus particularidades en el amparo en materia penal. Ese es creo que el tema, ¿no? Más o menos, ¿sí o no? Perfecto, sí. Bueno, claro vale. sí. Entonces, mire, resulta ser, ¿por qué a mí se me ocurrió este tema? Porque yo siempre trato de aportar cosas nuevas, cosas que no están en los textos y cosas que les dejan mucho tema de reflexión y que yo les pueda aportar algo a su experiencia jurídica. Ya escuché que hay alumnos, hay personas que tienen mucha capacidad, mucho ejercicio profesional, pero yo siempre trato de buscar temas novedosos, ¿no? Bueno, ¿por qué la inconstitucionalidad de la ley es una aberración o una evolución en el juicio de amparo? A ver, mire. Resulta ser que a mí me dio clases de amparo el ministro del Club Chapital, en ese entonces era magistrado, y me enseñó, y así lo leí en el libro del doctor Ignacio Burgos Orihuela, que había 2 clases de leyes para los efectos del juicio de amparo. Un tema muy sencillo, leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas, y el tema era súper sencillísimo, ¿no? Autoaplicativas, que por su simple entrada en vigor me causan daño en mi esfera jurídica y tengo 30 días para impugnarlas. Heteroaplicativas, que tengo que esperarme a que exista un acto de aplicación en mi esfera jurídica y entonces puedo acudir al juicio de amparo. El tema era muy sencillo, fue muy sencillo. Y entonces, cuando yo empecé a confrontar con el ejercicio profesional y el amparo penal, me di cuenta que eso era muy falso, porque lo que me había enseñado el ministro, no porque no supiera el ministro, o lo que yo había leído en el libro de don Ignacio Burgoa, en paz descanse, y lo que había leído en el libro de don Juventino Víctor Castro y Castro, pues resultaba ser que era muy sencillo, pero era incompleto. ¿Por qué era incompleto? Porque la materia penal tiene un tratamiento distinto, y punto. Yo tengo 24 años dando clases en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, solamente me gana Alberto del Castillo, y ahorita se me escapa el nombre del criminólogo, perdón, pero ahorita lo recuerdo. Y entonces resulta ser que pues, el tema para mí era muy sencillo. Lo empiezo a confrontar con la materia penal, y entonces yo empiezo a reflexionar, a ver, si el derecho penal es una ley autoaplicativa o una ley heteroaplicativa. Entonces, yo llegué a la conclusión de que es una ley heteroaplicativa. Requiere que a mí se me aplique, en un caso concreto, el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera. Y entonces, para que yo pueda tener un daño en mi esfera jurídica, me ubica en el supuesto de la ley y pueda reclamar la inconstitucionalidad de la norma. Ah, perfecto. Pero a ver, García, si yo voy a reclamar y veo que una norma es inconstitucional, pues me dices que es heteroaplicativo, pues entonces resultaría ser que tengo 15 días para impugnar la inconstitucionalidad de la norma penal. Y entonces ahí ya me di cuenta que en materia penal estaba equivocado, porque no podían ser 15 días absolutamente, como hoy lo es o como antes cualquier tiempo. Entonces 15 días, ¿por qué? Porque resultaba ser que tenía el acto, vamos a considerar, voy a poner un ejemplo muy sencillo, que se considerara que hay un delito que es inconstitucional
y entonces se aplica en el amparo contra la orden de aprehensión, en el amparo contra la autovinculación al proceso. Vamos a pensar que yo promuevo un sobreseimiento y el juez me lo deniega, y entonces a mí también se aplica el precepto. Se dicta la sentencia de primera instancia, se aplica el precepto. Se dicta la sentencia de segunda instancia, se aplica el precepto. Y entonces van y los contratan ustedes y le dicen, quiero que me hagas una demanda de amparo directo y quiero que reclames la inconstitucionalidad de la norma, porque ustedes se dan cuenta que el artículo es inconstitucional. Oye, pero ya tuvo diversos actos de aplicación. Y si ya tuvo diversos actos de aplicación, ya los consentí. Entonces llegamos a la conclusión, en el ejercicio profesional, que no lo puedes reclamar en el juicio amparo directo. Punto. Es muy sencillo. Artículo 5 de nuestra ley de amparo, artículo 61, fracción 14 de la ley de amparo, el artículo 77, el artículo 81, fracción 2, el artículo 170, fracción 1, y el artículo 175, fracción 4 de la ley de amparo. Entonces, está el tema muy sencillo y ya, ¿no? Bueno, era muy sencillo el tema. Con esa anotación que les acabo de decir del amparo en materia penal, ¿no? Porque afecta la libertad de las personas. Si yo en ese momento me preguntara y me contestara a mí, así, para mí, entonces diría, oye, ¿y entonces en cuánto tiempo se reclama el amparo en materia penal? Hoy en día con la ley de amparo del 2013. Pues en materia penal lo puedo reclamar en 15 días. Es mi regla. Y si se trata de actos que afectan la libertad de las personas, no lo consiento si no lo promuevo contra el primer acto de aplicación. Me puedo esperar hasta que vaya al juicio amparo directo y lo reclame, ¿no? Sencillo, rápido, ágil, perfecto, ¿no? Y entonces resulta ser que en el año del 2014 la Corte genera 3 tesis aisladas. 3 tesis aisladas. Si no me recuerdo, la 281, 82, 4 tesis, perdón. 281, 282, 283 y 284. ¿En qué se basa la Corte para hacer eso? En establecer, hacer un análisis entre las leyes autoaplicativas. Ojo, recuerdan que dijimos, así lo enseñó el doctor Burgoa, perdón, por igualado, así nos lo enseñaron en clase a todos, que tenemos 70 días para hacer el amparo contra una ley autoaplicativa. Perfecto. Y entonces la Corte genera estas 4 tesis, 281, 282, 183, 284, la primera sala. En esa tesis la Corte lo que hace, dice, hay una relación en un interés legítimo y las leyes autoaplicativas. Una relación entre el interés legítimo y las leyes autoaplicativas. Y uno dice, sí, pues, correcto, puede ser, ¿no? Que no soy el titular del bien jurídico protegido, pero tengo una afectación real, no hipotética, en mi esfera jurídica y por lo tanto tengo un interés jurídico para poder impugnar la ley autoaplicativa. Y uno lo va analizando y dice, bueno, pues puede tener razón, ¿no? Porque al final de cuentas es una ley abstracta que es autoaplicativa y entonces pues resulta ser que estaba bien, ¿no? Pero entonces yo me pongo a pensar ahorita en este momento y digo, ¿cómo puedo reclamar la inconstitucionalidad de una ley autoaplicativa por interés legítimo? Pensando el Código Penal Federal, que es el caso que les voy a poner, el Código Penal Federal, si el Código Penal Federal es de la década de los 30 del siglo pasado. Es más, me lleva más de 30, yo soy del 62 y me lleva 50 años. ¿Me siguen? Porque el Código Penal Federal fue promulgado en uso de facultades extraordinarias por el presidente de la República y entonces se crea el Código Penal en la década de los 30 del siglo XX. ¿Cómo puedo pensar que una ley que ya está vigente, que ya pasó el plazo de los 30 días, puedo reclamarla como una ley autoaplicativa? Entonces, en esta tesis, la Corte, en la 284, hace un análisis muy interesante. Dice, a ver, para que haya una ley autoaplicativa y una relación con el interés legítimo, es que haya un daño en la esfera jurídica del gobernado, no de manera directa, sino de manera indirecta. Y puede ser que sea una norma que le dé un trato discriminatorio o tenga un estigma en la esfera jurídica del quejoso, ¿no? Y me dice, oye, qué interesante, pero el problema son los 30 días. Los problemas son los 30 días.
Y entonces la Corte en esa tesis, en ese número de tesis, dice, a ver, el daño que se le da a la persona por la ley que lo estigmatiza, espero que lo haya dicho bien, creo que sí, número 1, es permanente. Y si es permanente, la puedes reclamar en cualquier tiempo. Dios, a ver, ¿de qué me está hablando la Corte? Si a mí me enseñaron, así se hizo en el devenir histórico de nuestro juicio de amparo, que las leyes autoaplicativas se podían reclamar solamente en 30 días. Entonces ahora la Corte, en esa tesis, me señala que puedo reclamar la inconstitucionalidad de la norma, que es una ley autoaplicativa, ya se me venció el plazo de los 30 días, y entonces la ley de amparo en el 61-14 me dice, te puedes esperar el primer acto de aplicación. No, aquí la tesis no requiere que tenga acto de aplicación. Como tengo un daño en mi esfera jurídica, no de manera directa, sino indirecta, tengo un interés legítimo y puedo acceder al juicio de amparo. Y como el daño es permanente en mi esfera jurídica, entonces lo puedo reclamar en cualquier tiempo. Uno puede pensar, bueno, sí, puede haber muchas normas que causan estigma en contra de las personas y por lo tanto, aunque yo en este momento no reclame la norma, puede ser que la pueda reclamar mañana o pasado mañana, ¿no? Punto, muy sencillo. Y así quedaron las tesis. Las tesis, piensen ustedes, consideren, perdón, es incorrecto decir piensen, ¿no? Ofrezco una disculpa. Consideren ustedes el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Yo no consumo drogas, si lo consumiera lo diría, ¿no? No es ilegal el consumo, ¿no? Entonces, resulta ser, yo no consumo la droga, punto. Y es una ley que está vigente. No puede ser autoaplicativa porque ya se promulgó, inició su vigencia, ya pasaron los 30 días. Ah, pero el hecho que no me permita que yo pueda tener el disfrute, del uso lúdico de la marihuana, me genera que un daño en mi esfera jurídica, tengo un interés legítimo para ello y lo puedo reclamar en el juicio de amparo. Y dices, qué interesante, ¿no? Ya, entonces, como que fueron evolucionando las tesis, se generaron 2 tesis más en el 2015 de la primera sala, luego en el 2016 se generó otra tesis, pero el contenido es exactamente lo mismo. Interés legítimo, leyes autoaplicativas, el daño permanente y lo puedo reclamar en cualquier tiempo. Entonces yo dije, bueno, pues no tiene trascendencia, hoy en día ya tenemos otra forma de enseñar el amparo contra leyes autoaplicativas. ¿Y cuál es esa otra forma? Pues que podemos decir que se puede reclamar en cualquier tiempo cuando tengas un daño y tú te ubiques en ese supuesto de la norma, ¿no? Perfecto. Pero resulta ser que en diciembre del año pasado, si no me recuerdo, el segundo tribunal colegiado en materia penal y laboral, así se intitula, del 13º circuito, es decir, en Oaxaca, resolvió un asunto y entonces sí yo ya me asusté. ¿Por qué resolvió ese asunto? Por lo siguiente. En este momento podemos decir, conforme al título, aberración o evolución. Entonces yo diría, bueno, estamos hablando del interés legítimo, su evolución, precepto constitucional, base constitucional. Le costó mucho trabajo al Poder Judicial Federal ir construyendo el interés legítimo. Perfecto, ¿no? Va, hubo una evolución. Ahora las leyes autoaplicativas, cuando se trate de supuesto, es un daño permanente, lo puedo reclamar en cualquier tiempo, ¿no? Evolución, lo veo como evolución, vale. Pero entonces leo esa sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, del segundo Tribunal Colegiado de Circuito. Ahorita les digo el número, no lo recuerdo a mente, pero ahorita les digo el número, porque es importante que la pueden bajar del CICI, es muy fácil, ¿no? Bueno, entonces en ese orden de ideas, empiezo a leer la sentencia. Entonces estudio todo el tema, veo que en el estado de Oaxaca, ojo con el planteamiento, ese es el planteamiento, una mujer afiliada al ISSSTE, o sea, trabajador que tiene derecho a la seguridad social por parte del ISSSTE, no estando embarazada,
promueve una demanda de amparo reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 329, 332 a 334 del Código Penal Federal, promulgado en la década de los 30 del siglo pasado. Es decir, casi 80 años. ¿Me siguen? A lo mejor me equivoco de la fecha, ¿no? Pero casi 80 años. Presenta la demanda de amparo. ¿Cuál es el argumento toral que vierte? Que resulta ser que esos artículos no les dan certeza jurídica respecto de cuándo puede ella practicarse un aborto y no cometer una conducta delictiva. Y entonces dice, bueno, ¿qué? ¿Interesante o no interesante? Vale. ¿Qué hace el juez de distrito? Inmediatamente, en una resolución de 14 hojas, no por el contenido, sino porque la estudió el juez de distrito, desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Vale. ¿Qué era el argumento? A ver, no estás embarazada. Punto. Segundo, aunque se trata de un interés legítimo y existen los criterios que ya les dije sobre las leyes autoaplicativas, resulta ser que no puedes reclamarla porque no estás embarazada, no te ubicas en el supuesto de la norma y por lo tanto te la desecho por notoriamente ¿qué? Improcedente. Ese es el planteamiento del problema. La quejosa hace recurso de queja contra el desechamiento de la demanda, se va al Tribunal Colegiado del Circuito, la queja cae en el segundo Tribunal Colegiado del Circuito, que ya les dije, y el Tribunal Colegiado del Circuito dice, revoco y admite la demanda de amparo. Entonces el juez de distrito, en cumplimiento de la resolución de la queja, la admite, la sustancia y llega a la sentencia en el juicio de amparo directo. ¿Qué hace el juzgado de distrito, el segundo juzgado de distrito en Oaxaca, sobre ese el juicio de amparo? Comentando que no se satisfacen los requisitos que contempla el artículo 107 en su fracción primera, el artículo 103 en su fracción primera, el artículo 107 fracción 1 de la ley de amparo, el artículo 61 fracción 14 de la ley de amparo, y se acabó el tema, ¿no? Y sobresee el asunto. Se va al Tribunal Colegiado del Circuito. Y el Tribunal Colegiado del Circuito, basándose en las tesis que les hice mención, resuelve que debe de revocar el sobreseimiento muy rápido, ¿no? Muy rápido, estableciendo que sí es aplicable el interés legítimo de la quejosa en el precepto, entre los preceptos que impugnan sobre inconstitucionalidad por el aborto. Dice, entonces, sí tiene interés jurídico, sí tiene interés legítimo, y por lo tanto, es una ley, ojo, autoaplicativa, después de casi 80 años. Después de 80 años. Y entonces resulta ser que con base en eso, dice, si es procedente el juicio de amparo, no existe improcedencia del juicio de amparo, y entonces entró al estudio del fondo del asunto. ¿Qué hace? Lo que ya hace el colegiado en ese momento ya no es importante para nuestra charla. ¿Por qué ya no es importante? Porque resulta ser que estudia, plantea la acción de inconstitucionalidad, la 148 diagonal 2017, que resolvió la Corte que era ilegal el aborto cuando se prohibiera en cualquier norma el aborto. ¿Me siguen? Y desarrolla el tema y se acabó. Un punto. Y entonces, en cumplimiento de la figura del reenvío, que está prevista en el 77 de la Ley de Amparo, dice, concede una parte de protección de la justicia federal, ¿para qué efecto? Para que se declare que los artículos 329, 332 al 334, espero recordarlos bien de mente, pero creo que sí, son inconstitucionales. Y por lo tanto, no se le pueden aplicar a su esfera jurídica la quejosa. Y como muchos años antes ya lo dijo la Corte, hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Entonces, cuando yo leo esta sentencia y la trato de estudiar, llego a la conclusión, ¿es una evolución del amparo en materia penal sobre inconstitucionalidad de normas o es una aberración? Porque si ustedes ven en el planteamiento del problema, resulta ser
que la quejosa no estaba embarazada, no tuvo un acto de aplicación. Y entonces resulta que en este momento, pensando yo en voz alta, rapidísimo, ¿por qué yo no mañana voy y planteo que el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional? Y ustedes pueden decir, a ver, García, ¿cómo? Si no está siendo procesado, no te lo han aplicado, entonces, ¿cómo puedes ir a reclamar ese precepto del Código Nacional? Voy a ir a reclamar, ojo con la observación que les voy a hacer, el artículo 303 del Código Penal Federal, que establece que se considera que hay homicidio cuando se causa una lesión y sobreviene la muerte de la persona por la lesión que se fue causada. Y la fracción segunda, algunos de ustedes recordarán, y si no, ustedes son estudiosos, la fracción segunda de ese artículo anteriormente decía 60 días. Se derogó la fracción y entonces hoy la muerte puede acontecer a los 60, a los 90, a los 120. O sea, ya no tiene temporalidad. Y eso viola la garantía de seguridad jurídica. Bueno, ahora bien, entonces en este momento yo puedo decir, a ver, yo soy Jorge García, soy abogado, soy una persona que anda en la Ciudad de México, ando en un carro, he tenido a veces un conflicto entre personas de vehículo a vehículo, a lo mejor algún día me he peleado, no lo hago, pero vamos a pensar, y entonces en este momento puedo decir, voy a reclamar el artículo 303 del Código Penal Federal, porque considero que es inconstitucional. Ya tengo el antecedente de Oaxaca, que sin haber sido aplicado en una esfera jurídica, sin estar embarazada la quejosa, perdón que diga la quejosa y estar embarazada porque esos son los hechos del planteamiento del problema de ese amparo, resulta ser que le concedieron el amparo, le dijeron que era inconstitucional. Entonces yo podré ir a reclamar los artículos que yo considero que son inconstitucionales del Código Penal Federal, del Código Militar, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y trasládenlo a otras áreas del derecho, ¿no? Me estoy enfocando a la materia penal, ¿no? Entonces lo podría hacer. Entonces, para mí, con perdón de la expresión, no se trata de una evolución, se trata de una aberración. La resolución del tribunal, y lo digo con respeto, porque el doctor Samuel Hernández de Alba, creo que le tocaba platicar el día de hoy con ustedes, el doctor Samuel Hernández de Alba un día me dijo, es que, Jorge, tú dices que tú respetas mucho al Poder Judicial Federal. Yo sí respeto mucho al Poder Judicial Federal porque es el único que tenemos, el único que queremos, ¿no? Y si no tenemos el Poder Judicial Federal, ¿en quién podemos creer, no? Bueno, entonces es mi concepto del ejercicio del juicio amparo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, regreso a la idea. Entonces, este sistema que se está creando a partir del 2014 sobre las leyes autoaplicativas y el interés legítimo, lo puedo proyectar yo a la materia penal. Es decir, podré reclamar la inconstitucionalidad de una norma sin estar sujeta a un proceso, sin que el artículo del Código Penal se me aplique. Voy y reclamo, por ejemplo, la Corte ya determinó que algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales son inconstitucionales. Sí, perfecto. Entonces ahorita yo voy a reclamar la inconstitucionalidad del 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el juez de distrito va a decir, ¿qué estás haciendo, García, no? ¿Por qué vienes a reclamarlo? Porque resulta ser que yo le voy a decir, oye, yo soy un ciudadano, punto, que tengo un interés legítimo en que esa norma que yo considero que es inconstitucional no se me ha aplicado y puedo reclamarla tomando como antecedente las tesis que le dije, el antecedente del Tribunal Colegiado de Circuito, a donde estableció que si entra al estudio no es improcedente y hasta determinó que los artículos eran inconstitucionales. Con perdón de la expresión, para mí es una aberración jurídica. Eso no puede hacerse en el juicio de amparo, porque entonces dejaría de ser un tema que nuestros temas de materia penal, pues las leyes penales son netamente heteroaplicativas. Habrá ahí algún caso muy, muy forzado, sobre lo que les he platicado, sobre que las leyes penales podrían ser autoaplicativas, por ejemplo, la prevalencia de la norma a la norma más favorable. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí
les pido de favor, voy a hablarles nada más de 2 temas para acabar, porque ya se nos vino el tiempo, si no mal recuerdo, entonces se nos vino el tiempo. Entonces, yo lo que les pido hoy en día, que reflexionen las tesis que les hice mención. ¿Me siguen? En otras materias creo que es muy fácil que podemos aterrizar el interés legítimo en las leyes autoaplicativas. Es muy interesante analizar un tema. Yo les hablé de tesis, yo no les hablé de jurisprudencias. ¿Me siguen? Pero las tesis de la Corte pueden ser ilustrativas. Ojo, no son obligatorias, pero son ilustrativas. Y entonces el Poder Judicial Federal se deja llevar muchas veces por los criterios aislados de la Corte. Pongo un ejemplo. En unos asuntos que yo defiendo, se ha resuelto porque la Corte en el 2017 resolvió que la tortura es imprescriptible, aunque el Código Penal y las leyes en materia de tortura establecen que son prescriptibles. Entonces, es una tesis aislada. Y ha habido tribunales que han dicho en mis amparos, no es una tesis aislada y no es obligatoria, y la han dejado de aplicar. Entonces, en ese orden de ideas, estas tesis las podemos dejar de aplicar. Creo yo que no, porque la tendencia del Poder Judicial Federal es que se cree un nuevo sistema. ¿Cuál es ese nuevo sistema? Que haya leyes autoaplicativas que causan un estigma en las personas, hay actos discriminatorios, tengo un daño en mi esfera jurídica y por lo tanto las puedo reclamar en cualquier tiempo. ¿Me siguen lo que trato, sí? Bueno, ahora bien, pero esto proyectado a la materia penal se me hace un absurdo. Por eso les puse el tema de aberración. Ahora, nada más voy a hablarles, si me permite la doctora Libertad, muy breve sobre las particularidades del amparo en materia penal. Ya les hablé y les hice mención de que en el juicio amparo directo también se reclama la inconstitucionalidad de la norma. Muy sencillo, es un tema ágil, creo que vale la pena. 2 cosas quisiera comentarles. Una, la primera es que, ¿cuál es el efecto de ese amparo que yo gane en la vía indirecta por inconstitucionalidad de las leyes en materia penal? ¿Y cuál es el efecto que yo gane un amparo en el juicio de amparo en la vía directa y se determine en los considerandos que la norma es inconstitucional? Entonces, esa es una particularidad muy importante. La primera es que sí hay amparo directo y se reclama la inconstitucionalidad de la norma. La segunda particularidad, para acabar con 3 particularidades que quiero hacerles mención, obviamente puedo hablar de más particularidades, pero el tiempo no nos lo permite, perdón. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son sus efectos? Cuando se reclama la inconstitucionalidad de la norma en la vía indirecta, los efectos son para el presente, para el pasado y para el futuro. La norma sale de mi esfera jurídica y ya no es aplicado a mi esfera jurídica, ¿vale? Ahora bien, en el juicio de amparo directo no es así. ¿Por qué no es así? Los efectos de la concesión del amparo, porque es inconstitucional la norma, que es objeto de estudio en la sentencia, resulta ser que solamente tiene efectos en el acto reclamado contra el que yo promoví la demanda de amparo. Es decir, la norma se me puede volver a aplicar en mi esfera jurídica. Ustedes pueden decir, ¿por qué es eso, García? Porque resulta ser que la norma no es materia de acto reclamado, solamente es materia de conceptos de violación. Entonces, quiere decir que si yo voy y reclamo en el juicio de amparo directo la inconstitucionalidad de una norma, al momento que a mí me resuelven en el juicio de amparo que es inconstitucional la norma, resulta ser que en este momento se me deja de aplicar de mi esfera jurídica, pero mañana me ubico en el supuesto otra vez de la norma y se me vuelve a aplicar. Por último, la última particularidad, ¿quiénes son autoridades responsables en uno y en otro? Y voy a hacer mención a la demanda de amparo de Oaxaca. Si nosotros analizamos hoy el artículo 5 y los artículos que ya hice mención sobre la inconstitucionalidad de las normas, claramente nos establece un nuevo sistema. ¿Cuál es ese nuevo sistema? Que solamente va a ser autoridad responsable la que promulga o la que emite la norma. Muy sencillo. Y solamente si se impugnan por vicios propios las que formaron parte del proceso legislativo de creación de la norma. Ahora bien, aunque esta norma es del 2017, esta regla, el Poder Judicial Federal al día de hoy sigue exigiendo
que en amparo indirecto se señale todo el proceso legislativo de creación de la norma. Es decir, si yo voy a reclamar el Código Penal de la Ciudad de México, entonces voy a señalar que, número 1, a la iniciativa, discusión, aprobación, todo el proceso legislativo. Punto. Oiga, pero esto está en contradicción con lo que dice nuestra actual ley de amparo. Sí, pero resulta ser que el criterio del Poder Judicial Federal es correctísimo. Tengo que escuchar a la autoridad responsable que creó la norma, porque los efectos que yo conceda del amparo es hacia el presente, hacia el pasado y hacia el futuro. Por eso, en el juicio amparo directo, la diferencia, en esa particularidad muy breve expuesto, es que no se señala la ley como acto reclamado. Solamente va a ser materia de conceptos de violación y, por lo tanto, reseñando, si yo voy a reclamar la inconstitucionalidad de una norma en materia penal, voy a señalar como acto reclamado la sentencia definitiva. Punto. De segunda instancia. ¿Me siguen? Bueno, entonces, pues le agradezco mucho a todos el hecho de que estén aquí conmigo. Ojalá y tengan preguntas que yo pueda contestarles. Y te agradezco mucho, como siempre, doctora Libertad, al maestro, de haberme invitado, ¿no? Pero bueno, espero que haya podido explicarlo, porque es un tema un poco denso. Y yo espero que les haya generado un poco de inquietud para que ustedes pudieran seguir estudiando este tema, y espero que compartan la idea, que yo creo que es una aberración, y si no, pues que hagan una réplica respecto de ello, ¿no? Gracias. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.